Buenos días. Un gozo de verles a cada uno de ustedes aquí en la casa del Señor esta mañana, ¿verdad? Estamos gozosos no solo de estar volviendo a lo presencial, pero también de, obviamente, reunirnos en el nombre del Señor. Pero un gozo de verles a cada uno, de compartir la palabra del Señor esta mañana juntos, escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Quiero comenzar también saludándoles y agradeciéndoles por las oraciones. Como ha dicho nuestro hermano Mario, papá va recuperándose de allí de la operación, y también mi suegro fue intervenido y también se está recuperando. Así que apreciamos, sigan orando, pero muy agradecidos por orar por nuestros papis, que les ha tocado esta hora de enfermedad, de operación y demás, ¿no? Así que estuvimos allí en el sanatorio acompañándoles, haciendo entre comillas de enfermeros con todo esto del COVID y demás, pero agradecidos por lo que el Señor ha hecho y confiados en lo que continuará haciendo. Así que agradecidos nuevamente como familia por sus oraciones. Y mientras yo les paso los saludos, quisiera que abramos nuestras Biblias a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 esta mañana. Y vamos a mirar la palabra del Señor allí. Pero también quiero agradecerles la oportunidad, por supuesto, de estar aquí en el nombre del Consejo Pastoral, de poder compartir la palabra del Señor y estar en un día especial también celebrando la mesa de Cristo, la mesa del Señor, ¿no? Y poder como iglesia participar y compartir de los elementos. En un momento más lo vamos a hacer. También les traigo saludos del resto de los pastores del Consejo Pastoral, y están orando por ustedes, estamos orando por ustedes también en este tiempo de transición, en este tiempo de espera en el Señor, por su mano supliendo para dar a la iglesia un pastor. No es fácil, y sabemos, no es fácil estar así también, pero el Señor va a tener a ese hombre preparado, ese hombre de Dios para aquí la iglesia, y estamos orando y trabajando como consejo pastoral también en las diferentes posibilidades. Así que por supuesto sabemos que ustedes están orando por esta situación, así que nos alegramos también de escuchar del pastor González, que se va recuperando después de esa operación, y gracias al Señor por eso. Apreciamos también vuestras oraciones por nosotros como familia. Estamos allí involucrados en la obra del Señor de Montevideo. Todavía Montevideo sigue siendo nuevo para nosotros, tratándonos de habituar. Pero allí estamos involucrados en una iglesia allí en Pocitos, pastoreando allí, sirviendo como familia, predicando, ayudando en la enseñanza, con los niños, el ministerio. En fin, las diferentes facetas, y apreciamos que puedan estar orando, que el Señor nos ayude, nos use allí. Y por supuesto también pido sus oraciones por FEU, por la Facultad de Estudios Bíblicos del Uruguay, FEU. Espero que esta mañana no sea confundido como la última vez que estuve acá y el pastor González me pidió hablar de FEU, y después tuve un hermano que me preguntaba si yo estaba involucrado con Facebook. No, una cosa y otra, diferente. Esto es FEU, ¿verdad? La Facultad de Estudios Bíblicos del Uruguay. Oren por eso. Este año, por supuesto, para todos ha sido atípico. Este año pasado, llevamos casi un año de pandemia. ¿Quién iba a esperar? ¿Quién iba a anticipar algo así? Pero oren, porque también parte de nuestro ministerio allí en Montevideo y a través de la FEU es visitar las iglesias, compartir la carga de orar por nuevas generaciones que quieran servir al Señor y prepararse. Esto ha sido, por supuesto, ya desde casi un año imposible poder estar con los pastores, con las congregaciones, con los grupos de jóvenes, y poder compartir la palabra y pasar esa carga por la obra aquí en Uruguay, y por qué no en otros lados también. Así que les pido oración. No sabemos bien cómo va a ser la situación este año,
Que el Señor levante de nuestras iglesias jóvenes, personas que quieran dedicarse a la obra del Señor, que quieran servirle. Así que les pido también oración por nosotros en esa área también. En marzo retomaremos las clases. Vamos a ver si presencial o a través de Zoom. El año pasado fue casi todo el año a través de Zoom, unos meses a lo último que pudimos volver presencial. Pero apreciamos muchísimo que puedan estar orando, que puedan estar apoyándonos en ese ministerio también. Sin más, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero llevar vuestra atención al capítulo 16, versículos 22 al 34. Capítulo 16, versículos 22 al 34. Y la palabra del Señor dice así. Les voy a poder pedir que se pongan de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. En Hechos 16, estamos a partir del versículo 22 y leyendo hasta el 34. Y si ustedes se animan, me gustaría que participen en la lectura. Yo leo un versículo, ustedes juntos el siguiente, y así sucesivamente vamos leyendo alternadamente desde el 22 al 34. Y la palabra del Señor dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le acabó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Oramos. Padre, a ti damos gracias por tu palabra nuevamente. Gracias por el privilegio de estar juntos como iglesia. Gracias, Padre, porque podemos celebrar tu mesa hoy. Gracias, Señor, que tú cuidas de la marcha de tu obra. Así que encomendamos nuevamente a nuestra querida iglesia aquí, que tú le sigas guiando, que tú sigas proveyendo, Señor, como hasta ahora, y que les acompañes y les guíes en toda decisión. Bendice ahora tu palabra. Señor, quita de nosotros cualquier estorbo, cualquier pensamiento, preocupación, dificultad que nos lleve lejos de tu presencia. Así que oramos, Padre, que tu palabra a través de la predicación, de la exposición nos alumbre. Oramos, Señor, que la obra de tu Espíritu sea tal esta mañana que salgamos renovados, que salgamos, Señor, decididos a poner en práctica lo que oímos, porque queremos escuchar de ti, Señor, no de los hombres, no de este tu siervo, pero tu palabra es puesta. Así que oramos agradecidos, pedimos tu bendición, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Llegamos a un pasaje aquí en el libro de los Hechos, y estamos estudiando el libro de los Hechos en nuestra iglesia allí y compartiendo la palabra en cuanto a estas porciones, pero llegamos a este pasaje del libro de los Hechos muy conocido por la mayoría tal vez de nosotros.
Pablo y Silas están visitando la ciudad de Filipos, de la cual luego nosotros entendemos y sabemos que se escribe Filipenses, la carta, la epístola del apóstol Pablo desde la cárcel a los hermanos en Filipos. Eso es lo que está sucediendo. Pablo ha llegado en su viaje misionero allí a Filipos, y la bienvenida a Filipos no ha sido tal vez como esperaba Pablo. No encontró una sinagoga donde congregarse, donde ir a predicar la palabra de Dios, así que ha elegido el río que cruzaba allí cerca de Filipos, y allí ha predicado, se ha juntado con las que han venido, se ha convertido, se acuerda, en Lidia, la mujer que vendía púrpura, y ha sido el comienzo de la obra allí en Filipos. Pero también las cosas se han complicado porque Pablo, predicando la palabra día tras día, le seguía una muchacha que estaba endemoniada. Esta tenía un espíritu de adivinación, nos dicen los pasajes anteriores, y Pablo le molestaba esto al punto de que en el nombre del Señor quita este espíritu, quita este demonio, y esto causa un alboroto a los que hacían dinero a través de la adivinación de esta mujer. Causa un alboroto al punto que los lleva delante, los lleva al pueblo, los lleva a estas personas delante de los magistrados, de las autoridades, y allí es donde nos encontramos en este versículo 22. Y antes de meternos en lo que tiene que ver el desarrollo de este pasaje, quiero que piensen conmigo, queridos hermanos, cuántas veces nosotros pasamos por situaciones inesperadas. Y ustedes me dirán, bueno, pastor, chocolate por la noticia, como se decía antes, no sé ahora qué es lo que dicen los jóvenes, ¿no? Chocolate por la noticia, claro, las situaciones inesperadas. ¿Quién iba a pensar que estábamos casi ya a esta altura del año, casi en un año entero de pandemia? Y bueno, si pensamos y tratamos de analizarlo humanamente, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si las vacunas van a servir, si no van a servir. Voy a tratar de preguntarle después cuántos de ustedes se van a vacunar, cuántos no. No quiero causar una polémica, ¿no? Pero hay diferentes opiniones en cuanto a esto. ¿Qué quiero decir? Los tiempos son inciertos. Los tiempos son inciertos. Y pasamos por dificultades y cosas que Dios permite en nuestra vida que son inciertas. Y que nos sacan un poco de lo planeado, de lo planificado, nos sacan de aquello que nosotros teníamos por lo menos expectativas del futuro cercano, inmediato y también del más lejano. A veces pasamos por motivos o por dificultades de enfermedad. De nuevo, ¿no? La situación de nuestros padres y otros hermanos que están sufriendo una y otras dificultades en la salud, este mismo virus, en fin, hay muchas cosas de las cuales nos traen estas dificultades. Se habla de las dificultades económicas que están sucediendo hoy día, causadas mucho por la pandemia. Las situaciones que enfrentamos nosotros y que a veces no las esperábamos, que nos tocan y nos sacuden inesperadamente, cosas que nosotros no quisiéramos pasar. Ahora, cuando enfrentamos estas situaciones, ¿cuál ha sido o cuál es nuestra actitud? Si nos preguntamos honestamente esta mañana cada uno de nosotros, no podemos esperar el día que nos saquemos este tapaboca y podamos venir y darnos un abrazo, saludarnos. No podemos esperar el día que digan, bueno, la pandemia ya está controlada, podemos hacer diferentes actividades como las hacíamos antes. Y nuestra preocupación por las circunstancias de la vida nos pueden llevar a no actuar de la mejor manera. Pero quiero recordarles y recordarme a mí mismo esta mañana, queridos hermanos, que cualquier situación que estemos enfrentando hoy en día, cualquier incertidumbre, cualquier dificultad, no olvidemos que Dios es soberano, omnipotente, omnipresente, que Dios es el Dios de todo conocimiento, que es el Dios de poder y que Él está en control. Amén.
y a veces sencillamente tenemos que decirlo a nuestro corazón, no solo de aquí, convencidos que Dios está en control y que Él ha de hacer de acuerdo a su voluntad. Es la única manera de enfrentar momentos y dificultades y situaciones inesperadas en nuestra vida. Y quisiera llevarlos a este pasaje porque he titulado este mensaje El desarrollo de un plan inesperado. Este plan no es de Pablo, este plan no es de Silas, este plan ni siquiera es del carcelero, de las autoridades, este es el plan de Dios. Y me temo que muchas veces cometo el error cuando analizamos las situaciones que estamos viviendo, las dificultades que estamos enfrentando y de alguna manera, dejamos a Dios fuera de la ecuación, fuera de la solución de nuestros problemas. Decimos, entendemos por conocimiento que sí, Dios está en control, pero nuestro corazón a veces no lo vive, no lo siente de esa manera. Y Dios va a traer a la vida de Pablo y Silas su plan, va a desarrollar su plan inesperado también para Pablo y Silas. Y para aquellos que hacen de este relato, hacen de la participación de lo que ha sido y lo que es la obra del Señor allí en la vida de estas personas y estas circunstancias, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo enfrento yo, cómo obtengo yo una actitud frente a estas instancias que agrade al Señor? ¿Cómo hago para esperar y tener paciencia en el Señor enfrentando estas situaciones adversas o situaciones inesperadas? ¿Sí? Quiero sugerirles a través de este pasaje 3 pasos consecutivos que tú y yo debemos de tomar en nuestra vida, 3 pasos de los cuales tú y yo debemos incorporar en nosotros para ayudarnos a entender el plan de Dios detrás de todo esto, para ayudarnos a confiar en Dios a pesar de. Y quiero dártelas al principio como acostumbro y luego ir a través de ellas. Estos 3 pasos consecutivos, en primer lugar, tienen que ver con una actitud admirable. Una actitud admirable. Y ya lo vamos a ver, versículos 22 al 25. Tiene que ver también con una acción poderosa, un accionar poderoso de parte de Dios, versículos 26 al 28. Y tiene que ver, por último, con una actitud genuina. Con una actitud genuina. Así que dijimos, y lo repito para que se nos acuerde, una actitud admirable, un accionar poderoso y una actitud genuina. Y vamos a ver estos pasos para ayudarnos a enfrentar muchas veces cosas que son inesperadas. Cuando Pablo y Silas vienen a Filipos, quiero que pensemos en la situación de ellos y quiero que en esta mañana de alguna manera pensemos si Pablo y Silas estarían esperando que lo que se desarrolló aquí fuere a suceder. Probablemente sí, probablemente no. Uno no va a un lugar pensando de que, simplemente va a encontrar situaciones adversas. Uno va a un lugar especialmente a predicar la palabra de Dios, esperanzado en lo que Dios va a hacer. Y esta situación que enfrentan estos hermanos, esta situación que enfrenta Pablo y Silas, es una situación inesperada. Pero obviaríamos si no consideraríamos que Dios está detrás de esta situación. Y claro, es muy fácil para nosotros, ¿no? Porque tenemos la Escritura, porque leemos de principio a fin la historia, porque podemos decir, tenemos el diario del lunes, ¿no? Y sabemos lo que aconteció, sabemos lo que sucedió. Pero lo importante es ver el desarrollo de esta historia, ver el desarrollo de este plan de parte de Dios y lo que Dios hizo, aun cuando Pablo y Silas no lo esperaban, aun cuando los otros que, podríamos decir, participan en esta historia no lo esperaban. Y Dios está en control haciendo lo mismo en nuestras vidas. Aun cuando nosotros no esperamos, Dios sacude nuestras situaciones, nos saca de nuestro confort y nos lleva a vivir situaciones que son adversas y difíciles.
para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a continuar en nuestra vida, sirviéndole y amándole, y confiando en Él, y siendo paciente en su tiempo y en su obra, a pesar de. Eso no es fácil, querido hermano. No sé si te es fácil a ti, no es fácil para mí. Pero es lo que Dios espera para nosotros. Si miremos rápidamente el desarrollo de este plan inesperado, estos 3 pasos consecutivos, vamos a mirar, por supuesto, el poder del Evangelio en todo esto. El poder del Evangelio. Miremos este primer paso, una actitud admirable. Versículos 22 al 25, dice que se agolpó el pueblo allí, llevaron a Pablo y Silas delante de las autoridades, de los magistrados, y allí rasgaron sus ropas sin preguntarle más nada, sin hacerle un juicio legal, digamos. Les rasgaron sus ropas y les azotaron con varas. No sé si Pablo estaba hablando de este momento cuando en 2 de Corintios, y relatando las cosas que él había vivido a través de la prédica del Evangelio y a través de servir al Señor, Pablo relata que en 3 ocasiones recibió azotes y varazos. Es más, dice allí, o se menciona 40 menos 1, ¿no? Que era lo legal de la ley, que no se podían pasar o no podía recibir una persona 40 azotes. Por lo menos Pablo sabemos que dice allí en 2 Corintios, de los judíos recibió estos azotes, pero ahora está en manos de estos magistrados. No sé si está hablando también de este incidente. La cosa es que este incidente ha marcado la vida de Pablo. ¿Por qué lo digo? Porque quiero llevarlo rápidamente, o si me escuchan con atención, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo, hablando a la iglesia allí en Tesalónica, habla de esta incidencia. Y allí dice en Primera de Tesalonicenses 2, en el versículo 1 y 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, está haciendo referencia a ese momento que enfrentó Pablo y Silas, habiendo sido ultrajados allí en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que esta incidencia en Filipos es una incidencia que marcó la vida de Pablo. En otras palabras, Pablo se acordaba, y hablando de esta otra iglesia, de los sufrimientos y las dificultades adversas. Y no quiero ser reiterativo, pero dificultades adversas inesperadas por Pablo y Silas y muchos de nosotros. Quiero que noten conmigo, volviendo aquí a Hechos, que no solo le azotaron con varas, pero específicamente en versículo 13, 23, dice: después de haberles azotado mucho. Se imaginen allí, esto es lo que probablemente sucedía. Pablo y Silas, en medio de aquella multitud de las autoridades, los llevan al lugar donde les azotan, les castigan. Allí son atados, comúnmente eran atados con sus manos a un poste, y allí en ese poste les rasgaban las ropas y tomaban una vara, y no era aquella varita de mimbre que a veces hemos usado, ¿no? Ustedes me entienden, en la corrección a nuestros hijos, ¿no? No voy a pedirle que levante la mano quien usó la varita de mimbre para corregir a nuestros hijos, ¿no? No le pregunten a Meli después del culto tampoco, porque le puede dar algún testimonio. No era esa varita, estas eran varas gruesas, sí flexibles, pero que los que daban allí los azotes, las daban en las espaldas de estos hombres, que daban realmente sufriendo. El dolor era intensísimo.
las heridas que causaban, los moretones, a veces huesos quebrados. Y nos dice así ese versículo que fueron azotados allí mucho y los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que lo guardase con seguridad. Así que en esta situación, en esta circunstancia que Pablo y Silas allí enfrentan, son azotados con vara, son allí ultrajados, son castigados. Y quiero que notemos, lo vamos a hacer notar más detenidamente al final del mensaje, pero Pablo y Silas podían haber apelado a la ley romana y haberse evitado el azote y probablemente también el ir a la cárcel. Pero Pablo y Silas en el momento no apelaron a este recurso. Y quiero que lo noten con atención o lo recuerden con atención, porque más adelante en el versículo 37 que no leímos, Pablo dice que claramente como ciudadano romano, él hubiera podido apelar y muy probablemente que no podían haberle azotado a ellos. Pero Pablo no apela a esta situación. No apela a un derecho que él tenía. Y esto no es un detalle menor, porque no solo recibieron estos azotes, este castigo, pero también son puestos allí en la máxima seguridad de aquella cárcel. El carcelero los lleva a lo más profundo, están en cárceles que a veces pensamos que nuestras cárceles aquí en Uruguay están deplorables, pero realmente eran cárceles oscuras, eran cárceles húmedas, eran cárceles que el ambiente era horrible. Roedores y demás habían estas cárceles y en lo más profundo de la cárcel, para los peores presos, allí he llevado Pablo y Silas. ¿Me siguen? ¿Entienden la situación? Ahora, decimos que el primer paso para enfrentar situaciones inesperadas es una actitud admirable, porque quiero que ustedes vean conmigo lo que sucedió hoy, lo que sabemos, si lo queremos destacar esta mañana, en el versículo 25. Dice allí la escritura, pero a medianoche, ya después de todo esto, ya había llegado la medianoche. Este es un detalle tampoco menor, noten conmigo la hora del día o de la noche, pero a medianoche. Y hermanos, destacamos su disposición de Pablo y Silas en tiempos difíciles, su disposición en lo espiritual, su disposición allí en sufrir por la causa de Cristo, que es digno de ser destacado en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de toda esta adversidad. Pablo y Silas se ponen a sí apelar a un recurso. No apelaron al recurso humano y romano de la ley, pero apelaron sí a un recurso. ¿Cuál es? La oración. Y lo queremos destacar porque tristemente en nuestras vidas, y me incluyo a mí en primer lugar, cuando estamos frente a situaciones que nos superan, estamos frente a situaciones que son adversas, tristemente, queridos hermanos, lo último que hacemos es orar. Cuando hemos abocado en tratar de resolver la situación por nuestros propios méritos y por nuestras propias fuerzas, cuando hemos abocado toda energía y todo recurso humano para solucionar la situación, nos acordamos, por último, que podemos orar, siendo que debería ser lo primero. Y yo te llamo y me llamo a mí mismo a reflexión esta mañana, querido hermano. Que no sea ese el último recurso. Todos estamos pasando por una situación adversa, de una índole o de otra. No solo refiriéndome a esta pandemia. Situaciones de incertidumbre. La iglesia, ¿qué hombre de Dios vendrá a pastorear la iglesia? Y sé que estamos orando por eso.
Pero hermano, yo te aliento y te animo, te desafío a no bajar los brazos, a no tirar la toalla, a no pensar de que Dios no está en control en esta situación. Y que la oración no es algo vano, no es algo mecánico, no es algo así que yo debo hacer porque es parte simplemente de mi vida cristiana. La oración es vital para tu vida. Y para la marcha de la obra, para la marcha del Evangelio, para enfrentar toda clase de situación. Así que, como primer recurso, Pablo y Silas se ponen a orar, encomendaron a Dios su situación. Es probable que en su oración, no nos dice el relato, pero es probable que en su oración, déjenme sugerirles, que es probable que agradecían por ser tenidos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Dignos de sufrir y de ser azotados porque predicaban el Evangelio. Y por eso esta es una actitud admirable de parte de Pablo y de Silas, y una actitud que nosotros debemos de imitar. No se desesperaron, no apelaron, como digo, a lo que podían apelar humanamente hablando, sino que encomendaron al Señor su causa. Se pusieron a orar. Se pusieron a orar allí en medio de esta situación. Pero no solo se pusieron a orar, recurso número 1, pero luego se pusieron a cantar, a alabar. Y uno dice, estamos todos locos. Estoy seguro que Pablo y Silas se les había rayado, no le habrían tal vez pegado un balazo en la cabeza y los desnorteó. No. Estos eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres como nosotros, pero que entendían que en medio de dificultades solo Dios puede sostener sus vidas, solo Dios puede obrar para hacer su plan perfecto y para obrar en la situación y librarles y llevarles adelante. Y ellos se ponen a alabar a Dios, se ponen a cantar himnos, dice allí ese versículo, y cantaban himnos a Dios. Himnos a Dios. Le habrán pedido al carcelero que le trajera el himnario. Esta mañana lo vi rapidito a Mario, ¿no? En el 219. Que no me falle la memoria, dijo Mario, mejor me voy al recurso, vino a buscar el himnario acá para cantar. No tenían himnario. Pablo y Silas están cantando alabanza. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermano? Estaban en su corazón. Esta no era la primera vez que cantaban alabanzas al Señor. Y que estos himnos eran verdaderas verdades de adoración y alabanza al Señor que guardaban en sus corazones, y en medio de todo esto se ponen a orar, y en medio de todo esto se ponen a alabar a Dios. Y los presos, dicen, los oían. Los presos los oían. Ahora, quiero que notemos este detalle en esta instancia. Se pusieron a alabar himnos que cantaban al Señor, pero noten que su alabanza nos dice que era a Dios. Y podemos pasar por alto este detalle, porque se sobreentiende que van a cantar himnos a Dios. Se sobreentiende que esta mañana aquí en la casa del Señor cantamos a Dios. O te puedo preguntar, ¿cantaste a Dios? ¿Tu corazón estaba con la letra y la música de estas canciones alabando al Señor? Que a veces repetimos, me hablo a mí mismo, ¿no? A veces repetimos cosas y cantamos himnos o aún decimos oraciones y nuestra mente está muy pegada. Estos cantaban a Dios y fueron escuchados por los presos, pero no cantaron a los presos.
¿Entienden lo que digo? No cantaron para ser oídos, para ser escuchados por los demás. Cantaron para alabar al Señor. Qué lindo va a ser, ¿no? Cuando nos podamos sacar los tapabocas, ustedes también desde allí, y acompañar a nuestro hermano que estaba sin tapabocas, y todos sin tapabocas, y cantar y elevar nuestras voces al Señor. Porque ahora a veces que estoy con todo un murmullo y nos cuesta entendernos. Pero de todas maneras Dios está más preocupado en tu corazón y tu alabanza sea realmente de adoración a Dios. De adoración a Dios, sí. No lo digo de nuevo para ser reiterativo, pero estaban alabando y orando al Señor en medio de una situación adversa, difícil, de sufrimiento, de dolor, de quebranto. Y realmente, hermanos, lo que tiene, la importancia que tiene nuestra actitud en nuestra vida. Y saben, la actitud es todo en la vida. La actitud es todo en un estudiante que va a clases y quiere hacerlo mejor. La actitud es todo en un trabajador, desempeñando y desarrollando su trabajo y su labor. La actitud es todo en la casa del Señor. La actitud es todo frente al Señor. La actitud de corazón es lo que debe y lo que realmente nos define a nosotros. ¿Qué actitud tenemos en momentos de bonanza y de bendición? Pero ¿qué actitud tenemos en momentos de dificultad? La actitud realmente nos define a nosotros quiénes somos. Y realmente es triste ver a veces en mi vida que mis actitudes no son las que honran a Dios. No son las que honran a Dios. No respondemos de la mejor manera, con la mejor actitud. La palabra de Dios habla en el libro de Filipenses, en capítulo 2 y versículo 5, que somos desafiados a tener el mismo sentir, recuerden ese pasaje, el mismo sentir que nuestro Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del versículo? La palabra sentir allí en el original tiene la idea de tener la misma mente de Cristo. Pero también puede ser allí traducida como tener la misma actitud que tuvo Cristo. En otras palabras, nosotros debemos de imitar la actitud que tuvo Cristo. Y en este pasaje leía una frase muy cortita, pero que nos dice mucho. Y dice lo siguiente: tu actitud, no tu aptitud. ¿Me siguieron todos? Tu actitud, no tu aptitud. Eso se refiere a las cualidades, a las habilidades que tenemos. Tu actitud, no tu aptitud, determinará tu altitud. Y ustedes dicen, ¿en quién me está hablando? Sergio, en chino mandarín. La forma que nosotros nos disponemos, la actitud que tenemos, no necesariamente las habilidades que tenemos en nuestra vida. La actitud va a definir mi altitud. Están hablando en referencia a mi vida espiritual con el Señor. Mi actitud define mi altitud. ¿Cómo está tu actitud esta mañana? ¿Con qué actitud has venido a la casa del Señor? Porque eso va a definir la altitud que tiene que ver con mi vida espiritual. No solo Pablo y Silas demostraron una actitud admirable, pero noten conmigo también un accionar poderoso, versículos 26 al 28, un accionar poderoso. Esto tiene que ver con el poder de Dios demostrado. El poder de Dios demostrado, entonces, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, y todas las puertas se abrieron. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios detrás de esta historia?
¿Por qué ha dejado Dios sufrir a sus siervos? ¿Por qué Dios ha permitido que Pablo y Silas sean ultrajados de tal manera que Pablo los recuerda hablándole a otra iglesia? ¿Por qué nosotros estamos viviendo estos tiempos de pandemia? ¿Por qué enfrentamos dificultades, enfermedades, situaciones económicas o de otra índole, adversidades en nuestra vida? Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Parte de nuestro problema, queridos hermanos, es que nosotros obviamos ver, especialmente en las situaciones adversas, obviamos ver y de preguntarnos y de analizar en oración y en comunión con el Señor, ¿qué es lo que estás haciendo, Señor? ¿Qué debo yo aprender? ¿Me entienden? Porque eso tiene que ver con tu actitud. ¿Qué actitud yo tomo delante del Señor? ¿Y cómo veo al Señor en lo que Él está haciendo en mi vida o permitiendo en mi vida? Y esto es lo que se destaca aquí, el poder de Dios demostrado. Dios trae un terremoto en este momento. Ahora, este es un terremoto especial, es único, podríamos decir. Porque generalmente cuando un terremoto viene, ¿qué sucede? Tiembla la tierra. Tiembla la tierra, gracias Emilio. ¿Qué más sucede cuando tiembla la tierra? Se colapsan todas las cosas, especialmente si no están preparadas. Y en aquellos tiempos, la historia y la escritura nos habla de terremotos que hicieron grandes daños. Apocalipsis nos habla de terremotos que van a destruir ciudades en la época de la tribulación y gran tribulación. ¿Qué pasa con este terremoto? Sacude todos los cimientos de la cárcel a punto de que se abren las puertas, pero no hay pared que se cae, no hay techo que se cae. A punto de soltar las cadenas, de sacar los cepos de Pablo y Silas y de algún otro preso más, pero nada sucede a la estructura del edificio. ¿No les llama la atención? Una vez estaba predicando allí en Chile y estaba con un hermano y era justo, fui a predicar a un retiro de hombres y justo me toca estar en esos momentos en Chile que se sacude todo, ¿no? Y estábamos ahí yo recién había llegado, fuimos a comer algo, estábamos en un shopping ahí y de repente estamos por pedir la comida y empezamos a ver, me da un codazo este hermano y me dice, mirá, ¿te diste cuenta de lo que está pasando? No. Mirá los carteles y empezaban a hacer solitos así, ¿no? A marcarse de un lado al otro. Dice, hay dos clases de terremotos acá en Chile, uno en Chile y en el mundo, pero uno que te sacude, como el que estaba pasando en aquel momento, otro que es literalmente vos ves una ola que va moviéndose en la tierra. ¿Qué quiero decir? Causan grandes estragos. Y países como Chile y otros tienen un historial de los estragos que han hecho terremotos. Este es un terremoto que Dios trae, por supuesto, y que muestra su poder, pero es un terremoto que Dios permite porque va a permitir demostrar su propio poder en la naturaleza, pero su propio poder cumpliendo su plan eterno que quiere hacer a través de Pablo y Silas sufriendo y a través de este carcelero y el resto de su familia. Así que no olvidemos ver de que cuando las cosas se ponen feas, debemos de confiar en el Señor y saber de que Dios está en control y saber de que Dios tiene un plan y que Él es soberano sobre todas las cosas. Amén. Él es el Dios que tiene todo bajo su poder y su mano. Y la voluntad de Dios aquí es demostrada a través de lo que, por supuesto, sucede, la vida de este carcelero y su conversión. ¿Puedo preguntarte de esta manera? ¿Qué terremoto está causando Dios en tu vida? Que sacude los cimientos de tu vida, de las situaciones que enfrentas. ¿Qué terremoto Dios está permitiendo en tu vida hoy?
que tal vez están sacudiendo los fundamentos de tu fe. Confía en el Señor. Acude al primer recurso que todo creyente debemos de acudir. Ora al Señor. Alábale por lo que Él está haciendo, aún por lo difícil. Porque cuando hacemos eso, le reconocemos a Él que Él es soberano en nuestra vida y en las circunstancias que estamos viviendo. Entonces nos encauzamos con la correcta actitud para dejar a Dios obrar en nuestras vidas. Y aquí vemos la voluntad de Dios preservando la vida, porque tenía un plan para este carcelero, despertando el carcelero. Probablemente en aquellos tiempos los carceleros tenían la casa al lado de la cárcel, y es probablemente que este hombre también. Se despertó el carcelero, vio las puertas, vino a la cárcel, vio las puertas de la cárcel abiertas y sacó la espada y se iba a matar. ¿Ustedes saben por qué se iba a matar? ¿Porque la situación lo desesperó? No. Porque él sabía que si un preso se escapaba, no iba a durar más que 12 horas, porque a la mañana siguiente lo iban a ejecutar. La ley romana decía eso. Y tenemos pasajes en la Escritura, que no tenemos tiempo de verlos, que nos verifican eso. Él sabía que si no era hora, en la mañana le iban a matar, porque pensó que se habían escapado. Pero no fue así, no fue así. Más Pablo dice, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo frena a este hombre de cometer suicidio. Pablo frena a este hombre de quitarse su propia vida. Pablo frena a este hombre de poner en sus propias manos lo que pertenece solamente a Dios. Y eso es la vida. Nunca te convenzas de que el suicidio, el quitarnos la vida, es una opción. Nunca nadie te convenza, ni tu propio corazón, ni el historial que tenemos en Uruguay de los suicidios. Nunca nadie te convenza que esa es la situación, el camino que tú tienes que tomar, porque la vida no nos pertenece. Amén. La vida le pertenece al Señor y Dios determinará, no nosotros, no nosotros. Y Pablo frena a este hombre de hacer este acto, le dice, estamos todos aquí, no hagas esto. Él corre, pide luz y se va hasta lo más profundo. Ya a esta altura estamos en altas horas de la noche, medianoche sabemos, tal vez de la madrugada. Y temblando se va allí, delante de Pablo y Silas, y se postra a los pies de Pablo y Silas. Quiero sugerirles, hermanos, que en la ignorancia del carcelero de Filipos, él se postra a los pies de Pablo y Silas. Pero quiero sugerirles que él se estaba postrando a los pies del Señor. Se estaba postrando a los pies del Señor. ¿Por qué digo esto? No hablando de Pablo y Silas, sino hablando de la actitud que el carcelero tuvo. Una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento. Se postra delante de Pablo y Silas para ver lo que ellos iban a responder en cuanto a la voluntad de Dios, la voluntad sobre su vida. Y por último, no solo vemos el accionar poderoso de Dios en el plan eterno de Dios a pesar de las circunstancias, pero por último quiero que miremos una actitud genuina de parte de este carcelero, 29, de 30 al final, 30 al 34. Y noten conmigo la humildad de este hombre, temblando se postra delante de Dios. Y quiero, hermanos, que pensemos, ¿no es esa la actitud? ¿No es esa la actitud que Dios quiere de nuestra vida? Que postrados vengamos delante de Él, clamando, orando, alabándole, encomendando nuestra causa delante del Señor. El hombre aquí en esta instancia
hace la pregunta más hermosa que cualquier ser humano puede hacer. Es la pregunta más hermosa. Es la pregunta que si no literalmente tú hiciste o yo hice, pero estuvo en nuestro corazón. ¿Cuál es esa pregunta más hermosa que cualquier persona, cualquier pecador puede hacer? Sacándolos, después de postrarse delante de ellos, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios, ¿no? Este hombre estaba convencido no solo de la situación del terremoto, de lo que está pasando, de los presos, en fin, está convencido ahora, delante de Dios, que su única salida en la vida es la salvación. Postrado allí delante de Dios en humildad, pregunta a estos hombres: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y por eso comento que esta es la pregunta más hermosa que nadie puede preguntar, que nosotros nos hicimos de una forma o de otra cuando nos convertimos a Cristo. Y no solo esta es la pregunta más hermosa, pero él recibe la respuesta más hermosa y la única respuesta. ¿Cierto? Miren lo que dice el versículo 31. Ellos dijeron: bueno, ahora tenés que ir a la iglesia de Filipos que estamos tratando de formar. ¿Les dijeron eso? ¿Sí o no? No. Le dijeron: bueno, ahora lo primero que tenés que hacer es bautizarte. No. Lo primero que tenés que hacer es entender más de... No. ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Cree, deposita tu fe en el único que puede darnos respuesta a la vida. Ese es Cristo. Amén. Es el único que puede dar respuesta a tus interrogantes, a tus situaciones. Y allí entonces Pablo y Silas comparten el Evangelio, comparten a Cristo, comparten acerca de la única respuesta y la más preciosa que el hombre puede escuchar. Tú puedes ser salvo a través de Cristo. Y hermanos, nosotros, y el Evangelio que Pablo presenta era un Evangelio simple, sencillo. Y quiero hacerles notar, hermanos, que a veces nosotros nos complicamos en el compartir del Evangelio. No tratemos de adornar o de hacer atractivo al Evangelio de Cristo. ¿No te ha pasado eso? A veces le estás tratando de hablar a tu vecino, a tu compañero de trabajo, de estudio, a alguien que tú conoces, a un familiar, y le tratas de adornar porque crees que adornando de alguna manera el Evangelio lo vas a hacer más atractivo porque quieres convencer a la persona que reciba a Cristo. ¿No te ha pasado eso? ¿Soy yo el único honesto esta mañana? Tú y yo no podemos hacer del Evangelio algo atractivo. Tú y yo no podemos adornar el Evangelio porque el Evangelio no necesita que sea adornado. No necesita que nosotros tratemos de presentarlo en una forma tal que tratemos de convencer a alguien, porque en realidad, ¿a quién hemos convencido? Nosotros. A nadie. Es la obra del Espíritu. Es el poder de la palabra y el poder del Evangelio que va a hacer la obra en el pecador para creer y creer que él es pecador y que solo Cristo puede salvarle. Así que en medio de esta situación, Pablo siguió predicando el mismo Evangelio. Y te aliento, querido hermano, que en medio de esta situación, nosotros como iglesia hagamos lo mismo. Sigamos predicando el mismo Evangelio. El mismo Evangelio recibe una respuesta preciosa. Es la única, es Cristo. Y quiero, para terminar, mostrarle aquí el cambio radical. El cambio radical en la vida del carcelero. Nota el versículo 32, hablando de lo que ya dijimos. Y le hablaron la palabra del Señor. A él, en aquel momento, en la cárcel, y luego a quiénes. A
toda la familia. Fueron a la casa y hablaron. Y le hablaron a toda la familia de Cristo, de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Y él convirtiéndose a Cristo, dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Les lavó las heridas. Este cambio radical, esta demostración, esta transformación radical de la vida de este hombre ha transformado su corazón, que ahora lo primero que hace es preocuparse por aquellos presos que lo puso en lo más profundo de la cárcel antes. Le lava las heridas. Y es una demostración de un hombre convertido, transformado. No solo le lava las heridas, pero en segundo lugar, en aquella misma noche, entendemos por lo que nos dice aquí la Escritura, él toma el paso del bautismo. O sea, él toma el paso de identificarse públicamente con Cristo. Eso es lo que es el bautismo, ¿verdad? Es la identificación de aquel que ya se ha convertido a Cristo. El bautismo no saca, no agrega nada a la salvación, sino que es un paso de obediencia. Es un mandamiento de Cristo a su iglesia, a nosotros. A tomar el paso de bautismo, a identificarnos con Cristo y dar testimonio público de lo que ha sucedido en nuestro corazón. Y esta transformación sucede en la vida de este carcelero. No solo eso, pero en tercer lugar también lo lleva a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se fijaron? Qué larga noche tuvo Pablo y Silas, ¿no? Terremoto, la cárcel, Dios obrando en sus vidas, este hombre convertido, su familia convertida. Probablemente los llevaron al río que estaba ahí al lado y ahí los bautizaron. Todo en aquella noche, porque después dice cuando fue de día, en versículo 35. Pero este hombre se ha convertido, Dios le ha cambiado, le ha transformado. Pero este es el final de la historia, ¿no? Pero ¿cómo comenzó? ¿Te acuerdas? No comenzó con algo inesperado en la vida de Pablo y Silas. No comenzó con algo de tremenda adversidad y sufrimiento. Quiero cerrar con esto, hermanos. ¿Te has preguntado qué hubiera pasado si Pablo, cuando fue llevado delante de los magistrados, no tenemos tiempo de mirarlo, pero lee los versículos siguientes o recuerda lo que dice, ¿no? Dice Pablo, no, así no me van a sacar acá de la cárcel. Ustedes saben, autoridades, lo que hicieron. Yo soy y Silas, somos ciudadanos romanos, ustedes no nos enjuiciaron, no hicieron nada, nos trataron. Pero ¿se imaginan si Pablo hubiera apelado a ese recurso cuando lo llevaron frente a los magistrados? Antes que rasgaran sus ropas, antes que le azotaran, hubiera clamado, esperen un poquito, yo soy ciudadano romano. Lo que no entendemos, hermanos, es que Dios está obrando y usando tu vida para edificarla y para usarla de acuerdo a su preciosa voluntad y plan perfecto. En medio de incertidumbres, en medio de sufrimientos, en medio de terremotos. Así que no desesperemos. Dios quiere usar tu vida para su honra y gloria, hermano. Y el Señor nos ayude a utilizar los recursos que Él nos da, a confiar en el Señor a pesar de todo. Y sea la voluntad de Dios hecha en nuestra vida. Vamos a orar. Quiero ya invitarte a estar allí en el banco donde estás, orando al Señor, ya preparándonos para la mesa del Señor.
Pero quiero alentarte, que inclines tu rostro delante del Señor. Quiero animarte a que ores al Señor, preparándote para este tiempo, pero también si Dios ha hablado por medio de su palabra en esta mañana a tu vida. Y si hay decisiones que hacer, tal vez tú estás aquí esta mañana y no tienes verdaderamente a Cristo. Estás como este carcelero. Puedes preguntar a los hermanos, puedes preguntar qué debo hacer yo para ser salvo. Tal vez es las circunstancias de estos momentos que han sacudido los cimientos de tu vida. Lo que fue. Yo te animo a que ocupemos unos segundos allí orando personalmente cada uno. Inclina tu rostro y clama al Señor, ora a Dios. Prepara tu corazón para celebrar este tiempo de la mesa del Señor, por favor. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, como tú la expones a nuestras vidas. Conforme a tu voluntad, Señor, tú nos has hablado esta mañana y pedimos, Padre, que lo que hemos oído, seamos diligentes en ponerlo por obra, por práctica. Padre, oramos de que tú hagas una obra en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos guíes al meditar en estas cosas, al verte obrar, Padre, en medio de la adversidad, de tiempos inciertos. Te damos gracias que tú estás en control, te alabamos porque tú eres soberano en todo tiempo. Tú no has dejado de ser lo que tú eres. Y gracias, Señor, te damos que en esta mañana también como iglesia tenemos el privilegio de participar juntos de tu mesa, de este recordatorio que tiene que ver con la muerte, con la crucifixión de tu Hijo amado por nosotros. Y te alabamos, te damos gracias, amado Padre, porque tú nos has dado este privilegio de recordarlo, este tiempo especial que es tu mesa. Y queremos orar que tú nos ayudes, Padre, como dice la Escritura, que nuestros corazones vengan delante de ti con sinceridad, con humildad, postrándonos delante de ti, Señor, también, y dándote a ti la gloria, la honra y el agradecimiento por el sacrificio de Cristo por nosotros. Te amamos, te damos gracias, pedimos tu bendición, Señor, sobre este tiempo de celebración de tu iglesia. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a invitar a nuestros hermanos, los diáconos, que puedan pasar por acá, por favor. Y también voy a invitar a aquellos que van a participar de la mesa del Señor para hacer más simple el pasar de los elementos. Si vos vas a participar, si podés participar, creemos que la Escritura nos enseña claramente que el que participa es aquel que ha recibido, como escuchábamos esta mañana, como el carcelero, a Cristo como su Señor y Salvador, pero también que ha tomado ese paso de bautismo en obediencia delante del Señor. Y esta mesa es también un recordatorio de la obra de Cristo, y también es un desafío para nosotros si realmente nos hemos identificado con aquel que nos ha salvado. Es el deseo del Señor que sea así en tu vida. Así que si vas a participar, te pido que te puedas poner de pie. Los demás pueden quedarse sentados nomás, pero
si vas a participar con nosotros esta mañana de esta celebración. La mesa del Señor es algo muy especial, ¿no es cierto, hermanos? Es el recordatorio que Cristo nos dejó como iglesia. Es el mandato, la ordenanza del Señor. Dejó dos ordenanzas el Señor, ¿no? Una es el bautismo y la otra es la mesa de Él, la mesa de Cristo. Porque estos elementos que vamos a participar nos recuerdan, como Él instituyó, nos recuerdan de su sacrificio por nosotros. Así que vamos a pedirle a los hermanos entonces que vengan aquí para repartir, luego vamos a orar y vamos a hablar de cada elemento, pero le voy a pedir a los diáconos por favor que pasen. Pasen por favor para compartir. En un momento más vamos a participar, hermanos, de estos elementos, pero comienzo a leer algunos versículos que tienen que ver con la importancia de la mesa del Señor. Pablo también se dirige a la iglesia de Corinto pidiéndoles y corrigiéndoles, exhortándoles que no haya desmanes en el celebrar la mesa. Y les habla de la importancia de probarnos cada uno delante del Señor. El versículo 28 de 1 Corintios 11 dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el Señor en su palabra. Y por eso la importancia de ocupar un tiempo orando, reflexionando sobre lo que hemos escuchado de su palabra y también sobre este tiempo, ¿verdad? Y en un momento más vamos a participar de estos elementos. Qué lindo, ¿no? Este es un tiempo especial. Es un tiempo bendecido del Señor. El participar juntos, conmemorando. Dos veces Pablo hace mención de esa conmemoración en este pasaje. Y hermanos, que sea en nuestro corazón que estemos conmemorando a Cristo, nuestro Señor y Salvador. La palabra dice allí, en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado y os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, dice, allí lo partió. Le voy a pedir a nuestro hermano Fabio, por favor, si tú puedes orar dando gracias por el pan. Qué hermoso nuestro Padre Celestial, este tiempo que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podemos estar presentes frente a tu mesa. Y como lo dice tu palabra, oh Padre, recordando, haciendo memoria de lo que Cristo ya ha hecho en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios, qué desafío, qué examen de conciencia y de corazón tenemos que tener hoy frente a tu mesa. Y oh Dios, que podamos sentir la aprobación de nuestro Padre en encontrarnos aptos para poder participar de ella. Gracias por este pan que simboliza el cuerpo del Señor Jesús así en el Calvario. Y queremos, oh Señor, agradecerte por esa tremenda salvación. Gracias por tu Hijo, gracias por su amor y su misericordia y obediencia, para que hoy nosotros podamos ya en una esperanza eterna gozar de esta vida eterna. Agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Completo lo que dice ese versículo, ¿no? Dice allí en versículo 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, dice el Señor. ¿Participamos juntos? Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, también por el privilegio que tú nos has dado para poder participar de tu cena, Señor, simbolizando este vino, Señor, que simboliza tu sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Te pido ahora que tú estés bendiciendo, Señor, a cada hermano que va a participar. Pido todo esto y agradezco en el nombre y por el mérito de Jesús. Amén. Amén. Dice luego en versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres, de nuevo, en memoria del Señor. Así que participamos juntos en memoria de Cristo, ¿sí? Y mire lo que dice después. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Anunciando la muerte de nuestro Señor y Salvador por mi pecado, por nuestros pecados. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no entregarnos nosotros? ¿Cómo no tomar el paso de bautismo, identificarme con Cristo? ¿Cómo no ser parte de la iglesia local? Qué lindo, hermanos. Y esto hemos de hacer hasta que Él venga. Y un día, ¿dónde estaremos? En su presencia, por la eternidad celebrando con Él. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Luego los hermanos van a recoger las copitas y ya nos vamos a preparar para lo siguiente. ¿Oramos? Padre eterno, te damos gracias esta mañana que hemos escuchado de tu palabra, tú nos has hablado, Señor, a nuestros corazones. Padre, hemos tenido el privilegio de conmemorar, de hacer memoria, de testificar públicamente del sacrificio de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo amado, por nuestros pecados en la cruz. En la resurrección de Cristo tú nos diste victoria sobre la muerte y ni aun la muerte nos separará de ti, Señor. Así que te damos gracias. Rogamos tu bendición sobre nuestras vidas. Ayúdanos a vivir la vida con tu actitud para que realmente podamos ser edificados y usados para tu honra y gloria. Bendice a nuestra querida iglesia. Tendrán a continuación, Señor, la decisión de aceptar esta propuesta o no. Así que oramos por tu sabiduría, Señor. Oramos por tu voluntad, para que tú que velas por la marcha de tu obra, continúes adelante haciéndolo, por supuesto. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los hermanos pueden recoger, por favor. Agradecemos a Dios y a la persona del querido hermano por asistirnos en esta mañana y habernos traído esta palabra de aliento a nuestras vidas.
y ahora vamos a despedirnos cantando. Voy a pedir a los que están sentados que se pongan de pie. Cantamos este hermoso cántico, contempla a Dios, y como decía nuestro hermano pastor, pensemos lo que estamos cantando, ¿verdad? Para la gloria de Dios hagámoslo. quedarse y participar de esta reunión. Venimos, nos quedamos en nuestros lugares, ¿verdad? El resto de los hermanos están despedidos. Tengamos un domingo, unas días del Señor en paz, a nuestras familias. Oremos por eso. Que Dios les bendiga. Amén.